Está lloviendo resto. Apenas como pareció dormir un ratico. Dale, apurate. Poné el plástico a los sillones y ayúdame a levantar los muebles para que no se mojen. Ya llegué, mamá. Hey, ya voy llegando. ¿Me puedes salir a recoger por si acaso? Sebas, ¿cómo hago para subir esta foto a mi perfil? Abuelo, nada más la seleccionas y le das donde dice publicar. Entonces, ¿a dónde vamos a pasear este fin de semana? Vamos a ver si estira la cobija con el turismo esta temporada baja. Desigualdades hay de muchas formas, pero en todas el zapato aprieta. El zapato aprieta se graba en condiciones remotas. Bienvenidos y bienvenidos a un episodio más de El Zapato Aprieta, el primer podcast sobre desigualdades. Les habla Lisbeth Araya, profesora de la Escuela de Comunicación Colectiva. Hoy vamos a conversar sobre la percepción de desigualdad económica y por ello hemos invitado a Juan Diego García Castro, quien es doctor en Psicología Social por la Universidad de Granada y profesor en la sede de Occidente de la UCR. Bienvenido, Juan Diego. Muchas gracias. Para empezar esta conversación, pues Juan Diego, hay muchas maneras evidentemente en las que uno podría intentar comprender, procurar explicar la desigualdad en Costa Rica, siendo que nuestro país es parte, como sabemos, del continente más desigual del mundo. Una de las maneras en las que vos te has aproximado a este tema tan importante ha sido teorizar e investigar la percepción de desigualdad económica y la ideología de la desigualdad. Entonces quisiera pedirte que por favor nos comentes estos conceptos para entenderlos mejor. Claro. Bueno, en primera instancia quiero agradecer la oportunidad de compartir con El Zapato Aprieta algunos de los avances que la psicología social de la desigualdad económica ha desarrollado en los últimos años. Empezar diciendo que está bien documentado los efectos negativos de la desigualdad económica. Por ejemplo, sabemos que la desigualdad se relaciona con una serie de consecuencias negativas para la población, como son crímenes contra la propiedad, que incluye asaltos, robos a viviendas, violencia, que también incluye asesinatos, y que es un aspecto muy importante en Costa Rica y en América Latina en general. También sabemos que en relación a la salud, la desigualdad aumenta el estrés, la ansiedad, reduce la esperanza de vida, aumentan los problemas de salud mental, que es todo un tema para nosotras en ese momento, aumentan los problemas de obesidad y mortalidad infantil, y también afecta cómo vemos a las personas alrededor nuestro, nuestra comunidad, nuestros niveles de felicidad. La gente confía menos en los demás, se involucra en menos actividades sociales y comunitarias, hay menos movilidad social, peores resultados educativos, problemas macroeconómicos, en fin, una serie de consecuencias negativas para todas las personas, que está bien estudiado que la desigualdad provoca y que es una condición que se replica en la mayoría de países. Ahora bien, en los últimos años se ha profundizado el estudio precisamente de los mecanismos psicológicos y sociales que producen esas consecuencias negativas. Y uno de los resultados más importantes que se han encontrado es que la vía por la cual la desigualdad nos afecta es a través de la percepción de desigualdad y en menor medida por los niveles de desigualdad objetivos. ¿Qué significa esto? Que son nuestras experiencias en la vida cotidiana cuando vemos las dificultades que personas conocidas, amigas, amigos, familiares pasan por salir adelante, mientras que a otras personas les cuesta muchísimo menos o tienen recursos en abundancia. Esta desigualdad que vemos mientras personas piden en la calle y otros viajan en carros último modelo es lo que provoca mayores consecuencias negativas para la población y no tanto, por decirlo de alguna manera, la variación que puede tener el índice de Gini de un país, que es un indicador de desigualdad económica objetiva. Entonces aquí es donde la psicología social juega un papel muy importante para entender lo que nos sucede y además para luchar contra la naturalización de esta desigualdad y la anomia que produce. O dicho de otra manera, para ayudarnos a tomar acciones para combatir la desigualdad. Por otro lado, las condiciones materiales en las que nos desenvolvemos, la socialización
y las personas con las que interactuamos nos ayudan a crearnos representaciones mentales de lo que sucede en la sociedad. Esto es pura teoría clásica psicosocial. La ciencia lo sabe hace tiempo. Lo que hemos venido estudiando son las representaciones psicológicas o concretamente en este caso, la ideología que las personas se forman sobre la desigualdad económica. Por ejemplo, nos interesa conocer cuáles son las ideas que las personas tienen sobre el origen de la desigualdad, por qué la gente cree que algunas personas tienen más recursos económicos y otras menos, si deberíamos tomar acciones para reducirla y cuáles acciones deberíamos acometer. Y lo que sabemos por investigaciones internacionales y por investigaciones propias es que lamentablemente, por lo general, las personas justifican en gran medida la desigualdad y apoyan políticas económicas que beneficien a los sectores privilegiados y que van en contra de sus propios intereses. Wow, sin duda, Juan Diego, esto es un tema absolutamente relevante y pertinente, especialmente por lo que nos contás que las investigaciones arrojan, ¿verdad? Como sabemos en la academia siempre intentamos justamente explicar cómo pensamos y por qué pensamos como pensamos, ¿verdad? Y en tu caso, explicarnos estos mecanismos que tenemos para naturalizar y para justificar un proceso social tan complejo como la desigualdad. Siguiendo en esta misma línea, Juan Diego, conociendo un poquito tu trabajo académico, siempre en la línea de psicología social, hay teorías como la teoría del mundo justo que son muy interesantes. Vos lo has resumido como creer que a las personas buenas les pasan cosas buenas y a las personas malas cosas malas. ¿Podrías comentarnos un poco más, por favor, estos contenidos de las teorías de psicología social que nos ayudan justamente a reflexionar sobre estos procesos de desigualdad y la manera en cómo los comprendemos? Claro, en relación a la ideología de la desigualdad, en los últimos años se ha venido dando mayor énfasis en este aspecto porque es una de las principales barreras que tenemos para luchar por vivir en un mundo más igualitario. Concretamente, para el caso de Costa Rica y para América Latina, en general consideramos que hay 3 teorías que nos ayudan a entender cómo las personas se aproximan a esos temas, que serían la meritocracia, la teoría de justificación del sistema y efectivamente las creencias en el mundo justo. La meritocracia es la creencia que las personas obtienen los resultados en sus vidas a través del mérito. Y el mérito es la combinación de la inteligencia y el esfuerzo. En términos populares, para decirlo coloquialmente, es la idea de que las personas son ricas o les va económicamente bien en la vida porque se lo han ganado y a quienes no les va tan bien es porque no se han esforzado lo suficiente. Con el auge del neoliberalismo y la noción de responsabilidad individual, las creencias meritocráticas se han extendido por todo el mundo. Sin embargo, las ciencias sociales nos han mostrado que esta idea del mérito individual es falsa porque la combinación del país en el que nacemos y la familia de la que provenimos explican mayoritariamente los ingresos económicos que recibimos. Es decir, si nosotros nacemos en un país rico y venimos de una familia rica, pues es muy probable que vayamos a contar con bastantes recursos económicos a lo largo de la vida. Pero si nacemos en un país pobre y en una familia en una condición desfavorecida, lo más probable es que vayamos a contar con carencias materiales en el transcurso del ciclo vital. Y lo vemos en nuestras vidas. Las personas que más trabajan, como por ejemplo las mujeres jefas de hogar, las personas que trabajan en tareas agrícolas como la piña o la caña, en la construcción, las empleadas domésticas y quienes se encuentran en el sector informal son quienes más trabajan y se esfuerzan, pero son quienes menos ganan. También es importante decir que una cosa es lo que se percibe y otra cosa es lo que se quiere. Y eso es importante mencionarlo porque nosotros podríamos percibir la sociedad como no meritocrática y desear que lo sea, o al revés, en este caso, percibir la sociedad
como que sí es meritocrática y no querer que fuera así. Esto es un principio psicológico básico que rige el comportamiento humano en otros ámbitos también. Por ejemplo, digamos que si nos va bien en un examen o en una presentación en el trabajo, por lo general las personas nos otorgamos ese mérito personal, pero en cambio, si nos va mal, culpamos al profesor o a la jefa. El problema en el ámbito de la desigualdad es que las creencias meritocráticas son una de las principales ideologías que justifican la desigualdad. Nos hacen pensar que las personas con mayores recursos económicos se merecen estar en el lugar en el que están porque se lo han ganado y no por sus ventajas heredadas. Y por otro lado, también produce la terrible noción, muy popularizada lamentablemente, de que la persona es pobre porque quiere o porque no se esfuerza lo suficiente, y no por las barreras estructurales que reproducen la desigualdad. Por otro lado, la teoría de justificación del sistema sostiene que por lo general las personas tienen la necesidad de justificar la desigualdad económica para disminuir un sentimiento de incertidumbre que puede generar la desorganización social o la desigualdad y sentir mayor control sobre la vida. La necesidad de sentir control es una necesidad que también es básica en el ser humano. Nosotros necesitamos, por ejemplo, saber que si vamos a trabajar a final de mes nos van a pagar, o que si sacamos un paraguas cuando llueve nos va a proteger de la lluvia. La ilusión de control, aunque en realidad sabemos que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa, es un principio básico que todas compartimos. Paradójicamente, en el caso de la desigualdad, esta se percibe como necesaria, natural, justa e inevitable para poder dar un sentido a las cosas que vamos observando que van pasando. Esto suena muy paradójico y es como contraintuitivo o difícil de entender. Aquí la clave es la disonancia cognitiva, que es que el ser humano tiene la necesidad de resolver las inconsistencias de ideas y pensamientos para defender la identidad personal, su personalidad y la autoestima. Por ejemplo, hay personas que en algún momento hemos pensado que podemos comer todo lo mal que queramos, pero que si hacemos ejercicio no nos va a pasar nada. O que podemos fumar tabaco, pero que si en algún momento lo dejamos, pues no nos va a dar cáncer. O dentro de las parejas, que se pueda tener relaciones sexuales sin protección, pero creer que no nos va a pasar nada porque nos queremos o la gente se quiere. Con la desigualdad, las personas que incluso se ven desfavorecidas la legitiman para disminuir la inconsistencia de vivir en un mundo que los maltrata o que las maltrata y que las discrimina. Por ejemplo, que las personas en condición de desventaja no apoyen ayudas sociales del gobierno, se opongan a impuestos a las personas ricas o que voten por partidos que históricamente los han desfavorecido. Lamentablemente, aunque es una teoría que duele, por decirlo de alguna manera, nosotros tenemos datos con personas aquí en Costa Rica, en Upala, en la zona norte, que respaldan esa teoría. Luego, la teoría del mundo justo, como usted señala, propone que las personas tienden a pensar que las cosas buenas le suceden a las personas buenas y que las malas le suceden a las personas malas. Esta creencia permite enfrentar el medio social como si esto fuera estable y ordenado. Entonces, sin esta creencia sería difícil que las personas se comprometieran con proyectos y metas a largo plazo. El problema es que, además, es un mecanismo de culpabilización de las víctimas. No solamente en el caso de la desigualdad, donde de nuevo la persona se considera que es pobre porque ha actuado mal o ha tomado malas decisiones, y las personas con recursos económicos se consideran que han actuado bien y tomado buenas decisiones porque el mundo es justo, sino que también funciona en otros ámbitos. Por ejemplo, en culpabilizar a personas con cáncer con la idea de que han tenido malos hábitos, a personas con VIH o a las víctimas de abusos sexuales por la forma como vestían o los lugares en los que se encontraban.
Por último, para no extenderme demasiado, aunque es un gran tema y de hecho da para un episodio completo del zapato aprieta, las creencias religiosas también son una ideología y por lo general, lamentablemente, una que justifica la desigualdad, ya que conllevan la idea de que una vida de sufrimiento y pena en la tierra puede que conlleve ganarse el cielo, y fundamentalmente porque pone el control de nuestras vidas más allá de nosotras mismas en un ente externo que controla nuestros destinos y frente al cual no hay que rebelarse, cuando en realidad lo que necesitamos es todo lo contrario, que las personas en situaciones desfavorecidas cuenten con más agencia personal para rebelarnos contra la desigualdad. Juan Diego, sin duda es muy interesante y muy esclarecedor conversar con vos sobre la percepción de la desigualdad económica y la ideología de la desigualdad. Antes de seguir con la entrevista, haremos una pequeña pausa. Les recordamos que estamos conversando con el doctor Juan Diego García Castro, experto en percepción de la desigualdad económica. Ya volvemos. Microsondeo. ¿Cómo impacta la desigualdad económica en su vida o en su comunidad? Hello, my name is Martina and I'm from Berlin in Germany. Thinking of inequality, the topic which is, in my opinion, the biggest threat to democracy is wealth inequality. Especially here in Germany, most people speak of income inequality whenever we speak about economic inequality in general. This might be due to data. We are simply missing data and wealth, but wealth inequality is actually much, much higher, much more extreme. So just 3 years ago, the newspaper Der Spiegel made headlines that it's 45 super rich Germans which possess as much wealth as the poor half of Germans' society. And the newest calculations show actually that it's just 2 families, 3 individuals, which have more than 41 million people. Hola, mi nombre es Jake Meneses y vivo acá en el distrito de Tibraces, del cantón de Curridabat, San José, Costa Rica. Y la desigualdad afecta a mi comunidad desde el hecho que es considerada una comunidad marginal. Esto debido a la gran cantidad de asentamientos urbanos informales, personas de escasos recursos y personas en condición de inmigración informal. Nuestra comunidad, en lugar de tener sus propios negocios y contribuir al desarrollo local, más bien le trabajan a negocios externos, a patrones externos, lo cual imposibilita un desarrollo local que beneficie a la comunidad. Muchos de estos trabajos son informales, lo cual hace que las personas necesiten trabajar más, por lo tanto no les dejan tener tiempo para poder desarrollar sus habilidades y poder emprender. Otro de los problemas es que muchos de estos negocios son negocios informales, como por ejemplo lotería ilegal, venta de drogas, negocios no regulados, lo cual hace que sea más complicada la administración de la condición laboral de estas personas. Bueno, en mi caso, en mi comunidad, los recortes han hecho que la municipalidad bajara los días de recolección de basura de 2 a 1, y eso pues claro trae otros problemas en materia de ambiente, de contaminación. Y creo que un poco la reflexión es que es imposible hacer ajustes sin afectar otras áreas. Y eso tiende a crear también un poco como de ciclos repetitivos. Desigualdades hay de muchas formas, pero en todas el zapato aprieta. Estás escuchando el primer podcast sobre desigualdades. Juan Diego, muy interesante todo lo que nos comentás y ahora me gustaría que pasemos a un nivel mucho más empírico, especialmente aprovechando que estás trabajando en tu posgrado con personal en Chile del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES, y pensando en clave centroamericana, los datos que tenemos en Costa Rica, por ejemplo, para trabajo, lo que pasó en medio de la pandemia a nivel costarricense y a nivel latinoamericano con desigualdad. Pensando específicamente temas de trabajo, que son un área muy importante cuando hablamos de desigualdad, sabemos según el INEC que prácticamente nuestra tasa de desocupación se duplicó. Dentro de 2015 al año pasado pasó de 10% a 18%, el subempleo pasó de 12% a 15%, para este último cuatrimestre medido,
aunque por dicha salimos del 35% escandaloso que pasamos en el año pandémico de 2020. Y quizás el dato más alarmante sea el de la informalidad que ya comentabas en tu intervención anterior. En este momento en Costa Rica la informalidad en el trabajo ronda el 44% y es además un dato que se ha mantenido bastante estable en el último quinquenio. Los datos de desocupación, informalidad y precarización en el trabajo son alarmantes, afirmamos, pero no novedosos en el contexto descarnado del neoliberalismo que vivimos en Latinoamérica. ¿Qué resultados has obtenido en las investigaciones más recientes para ayudarnos a entender cómo lidiamos en América Latina con este contexto que dibujan los datos? Sí, es una realidad completamente agobiante. Al respecto, hasta el momento sabemos varias cosas. Primero, hay que enfatizar que la desigualdad no es lo mismo que la pobreza. La desigualdad conlleva un contraste también con las personas favorecidas con la desigualdad. Por ejemplo, durante la pandemia, mientras la mayoría de la población se ha empobrecido, la fortuna de las personas ricas ha crecido y se calcula que hoy el 10% más rico de América Latina acumula alrededor del 71% de lo que se produce. Es decir, que el 90% de la población de la región apenas obtiene un 29% de todas las cosas que materialmente y económicamente producimos. Además, sabemos también que cuando hablamos sobre desigualdad económica, hablamos sobre desigualdad de género. De los datos que mencionabas en la pregunta, existe una desproporcionada feminización de la precariedad. A nivel mundial, los hombres poseen un 50%, ojo, un 50% más de riqueza que las mujeres. Y en América Latina se estima que esta brecha es aún peor. Es decir, que en términos de desigualdad económica, las personas que sufren mayoritariamente las consecuencias negativas son las mujeres en condición de vulnerabilidad. El nivel de informalidad, por ejemplo, hace que las políticas de manejo de la pandemia basadas en las burbujas sociales y la responsabilidad individual, como las que se desarrollan lamentablemente en Costa Rica y en otros países latinoamericanos, fracasen, porque están diseñadas para una realidad social que claramente no es la nuestra. Esas políticas pueden funcionar en países ricos como Nueva Zelanda o Bélgica, donde la mayoría de la población cuenta con ingresos estables y con estados de bienestar que respaldan a su población con, por ejemplo, subsidios para el desempleo, ayudas sociales para sobrellevar los confinamientos que la pandemia nos ha impuesto, pero no para nosotras, donde al menos la mitad de la población, como mencionabas en un principio, tiene que salir a diario a buscarse la vida. Los que sí viven en burbujas sociales son las personas ricas y las clases medias altas en este país, pero en América Latina en general, que viven en comunidades cerradas. Esta falta de contacto de estos sectores sociales con el resto de la población hace que se desconozcan las circunstancias que llevan a la desigualdad, deshumaniza a los sectores desfavorecidos y los convierten en una amenaza, porque ahora además se tiene la idea de que las personas pobres o en condición de desventaja nos pueden contagiar de COVID y nos pueden enfermar. La distancia social, además, en general, nos hace más individualistas, nos genera mayor miedo entre nosotras y nos hace pensar, entre otras cosas, como se discute actualmente en Costa Rica, que disminuir el costo generalizado del marchamo que pagan los automóviles en el país por año y no hacerlo de una forma progresiva, donde se pueda que las personas que cuenten con vehículos más modestos no paguen el marchamo, pero las personas, por ejemplo, que tienen vehículos bastante caros sí lo hagan, y pensar, como piensan los políticos en ese país, que disminuir el marchamo generalizadamente ayuda a los sectores populares, es un reflejo de que esos sectores no tienen ningún contacto con la realidad de las clases populares de nuestro país. Porque los datos y también, salir de la calle, uno se da cuenta,
las personas de clase popular no cuentan con vehículo propio o cuando lo hacen son vehículos bastante modestos. Es decir, hay una gran desconexión y esta desconexión produce consecuencias psicosociales, pero también políticas que no son acordes a nuestra realidad social. Por último, también sabemos que en momentos de crisis económica, de mayor inestabilidad y de amenaza económica, las personas con menos ingresos apoyan en mayor medida ideologías autoritarias y estilos de liderazgo políticos también autoritarios. Esto funciona como una medida para enfrentarse a un mundo que es peligroso, que los trata mal y para compensar la falta de control sobre sus propias vidas. Como mencionaba anteriormente, la necesidad de sentir control es una necesidad básica del ser humano. Cuando ese control se pierde o se siente que no es así, o que no está, digamos, en nuestra agencia personal poder decir lo que nos pasa, pues esto hace que haya una preponderancia por buscar estilos de liderazgo autoritarios. Y esto es importante porque puede explicar el repunte del autoritarismo en la región y en Costa Rica, especialmente en un momento donde está empezando la campaña política y se escuchan ideas populistas, por ejemplo, de mano dura. Sin duda, Juan Diego. Esto es muy preocupante, sobre todo en la medida en que de muchas maneras nos vuelve más vulnerables, porque como bien decías, ¿verdad? Por una parte, limita la participación social, recrudece el autoritarismo y todas las impresionantes consecuencias que citabas al inicio. Y yo quisiera aprovechar tu presencia con nosotros para pensar en el otro lado de la moneda, ¿verdad? Que es, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos movemos a esa agencia? ¿Cómo seguimos no solo explicando, entendiendo, reflexionando sobre la desigualdad, como tus investigaciones y propuestas nos ayudan a hacerlo, pero cómo podemos hacer para luchar contra la desigualdad, desnaturalizarla, enfrentar su ideología, seguir poniéndola en el tapete de la discusión y especialmente actuar en su contra? Claro, a pesar de que vivimos tiempos convulsos y de gran pesimismo generalizado, hay resultados que nos pueden generar cierta esperanza. Por ejemplo, sabemos que hacer manifiesta la desigualdad que vivimos a nuestro alrededor, explicar las causas estructurales de la pobreza y la riqueza y mostrar los niveles de desigualdad real, hacen que las personas cambien su actitud hacia la misma, la toleren menos y apoyen más políticas redistributivas. Además, mostrar la eficacia de la protesta social también motiva a que las personas salgan a luchar. Y aquí hago un paréntesis de un detalle importante que no había mencionado antes, y es que en general las personas consideran que hay menos desigualdad de la que realmente existe, porque no sabemos con exactitud cuánta riqueza acumulan los sectores privilegiados de nuestro país. Entonces, cuando uno muestra datos de la desigualdad real, la gente toma conciencia de la envergadura del problema y cambia sus actitudes. Por ejemplo, en Costa Rica se discute mucho sobre algunos salarios que se consideran abusivos en el sector público y en la opinión general se ha posicionado como uno de los principales culpables del déficit fiscal, lo cual a todas luces es incorrecto porque los datos evidencian que la evasión fiscal y las exoneraciones odiosas a los sectores más acaudalados del país son las que provocan el déficit. Y ojo, que estos datos no son datos nuestros o inventados en la UCR, sino que son datos de la OCDE. El tema es que, como mencionaba, la población general no sabemos la cantidad de capital que se acumula por arriba, ¿no? La gente que tiene más dinero. Si esa información fuera pública y explicada, las actitudes hacia las políticas públicas o hacia el déficit fiscal cambiarían. Sin embargo, sabemos que no estaría fácil, porque los grupos poderosos ocultan esa información. Hoy en día todavía no sabemos quiénes son las personas dueñas de la deuda pública en este país y de los bonos de la deuda pública, y todas las personas las seguimos pagando. Aún así, brindar información sobre los datos de desigualdad que tenemos nos pueden hacer cambiar la perspectiva sobre el tema. Lo mismo sucede con la eficacia de la movilización social.
Es cierto que venimos de grandes derrotas como el plan fiscal y el TLC, que nos han llevado a una gran desmoralización, pero también la lucha popular ha conseguido victorias, como por ejemplo frenar el combo Elise o la entrega de la concesión de la carretera San Ramón a una transnacional más recientemente. Hacer énfasis en esos triunfos nos puede brindar más ánimo para movilizarnos. En materia económica, está claro el camino que debemos seguir para vivir en sociedades más igualitarias. Impuestos a las grandes fortunas, que es una medida de emergencia promulgada incluso por el FMI, la OCDE y la CEPAL, cancelar la deuda externa o al menos reestructurarla para disminuir sus intereses y garantizar un ingreso básico universal, que básicamente es la idea de que todas las personas puedan contar con una ayuda económica básica para que nadie pase hambre o tenga que aceptar condiciones laborales de semiesclavitud o explotación por pura necesidad, como sucede en este momento. Todas estas medidas hay abundante evidencia científica de que funcionan para que podamos vivir mejor como sociedad. Yo creo que en ese contexto de pandemia y en relación a la desigualdad es importante también mencionar que nos da esperanza, ¿no? Y en mi caso personal, las personas que luchan a pesar de la adversidad son lo que me generan mayor motivación. En Centroamérica tenemos muchas personas que han sido asesinadas por luchar. Ignacio Martín Baró ha sido el psicólogo social de mayor repercusión en Centroamérica y fue asesinado en El Salvador. Berta Cáceres, más reciente, en Honduras por luchar contra una hidroeléctrica. En Costa Rica, Parmenio Medina, Jairo Mora y Sergio Rojas recientemente. Y aún así hay personas y movimientos sociales que siguen luchando. Los movimientos feministas en América Latina en general y en Costa Rica en particular han alcanzado grandes conquistas en los últimos años y esos tipos de movimientos nos generan esperanzas y nos llenan de optimismo. La desigualdad ni es natural ni es inevitable, es una decisión política y además podemos cambiarla. Muchísimas gracias, Juan Diego. Sin duda es muy interesante lo que nos contás y esclareces. Empezar por la información y además una información equilibrada, ¿verdad? Que nos permita tener tanto datos reales sobre la desigualdad costarricense y latinoamericana como los aciertos y los logros sociales y la defensa de las políticas públicas para movernos, para reflexionar, pero sobre todo para actuar colectivamente en todas esas líneas que nos ha sugerido con la información, además de fuentes internacionales reconocidas que operan fundamentalmente, que pretenderían operar sobre la dignidad y sobre el bienestar común, que es al final justamente lo que nos interesa. Muchísimas gracias, Juan Diego, por estar con nosotros en esta entrevista, por aceptar la invitación, y a todas las personas que nos escuchan les invitamos a seguirnos en futuras entregas. Producción y edición, Andrés Minsky e Isaac Zúñiga. Locuciones y créditos, Kisha Méndez. Diseño gráfico, Andrés Artavia Tencio. Muchas gracias por acompañarnos. Les invitamos a escuchar todos nuestros episodios en su plataforma favorita. Puedes seguirnos en las cuentas de Facebook y YouTube del Instituto de Investigaciones Sociales. El Zapato Aprieta es una coproducción del Programa de Acumulación, Distribución y Desigualdad y el programa Culturas, Instituciones y Subjetividades del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, con el apoyo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva.